Amigos míos, gracias por estar acá en este diciembre ya un poco fresco de 2024. Me alegra que me estén acompañando. Si eres nuevo por acá, mucho más. Soy Bismar Galán, cubano dominicano, radicado en Santo Domingo desde el año 2002. Y este tema que intento comunicar hoy en un breve tiempo tiene como objetivo o como finalidad el, el análisis, el analizar este tema de la Navidad en Cuba y concretamente por qué puedo afirmar y por qué usted puede estar convencido que en Cuba en el año 2024 no hay Navidad. Digo en el año 2024 y digo mucho antes y veremos por qué. Voy a hacer este análisis sobre la base de mi experiencia y sobre la base de esa experiencia que me ha llegado de mi familia, de mis padres, de mis abuelos, porque creo que vale la pena comprender y a la vez compartir para quienes no conocen esa realidad cubana o para quienes la viven y no saben por qué, que tengan elementos para poder entender, si es que cabe entendimiento, en el por qué en Cuba no hay Navidad. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Cuba, desde que fue conquistada por España, desde que fue sembrada un poco la cultura española en tierra cubana, fue un espacio en el que se celebraba la Navidad. Es decir, no es una cuestión de los últimos 50, 60, 70 años, no es una cuestión de los últimos siglos. Desde que Cuba comenzó como colonia de España, ya esta cultura de celebrar la Navidad se fue cultivando, se fue desarrollando. ¿Qué sucede? Que en 1959, con el triunfo de Fidel Castro y demás, las cosas comenzaron a tomar otra perspectiva y otras tonalidades. Digamos que hasta 1969 como que había ciertas celebraciones, sobre todo al interior de las familias, y no había ningún tipo de prohibición en cuanto a celebrar las Navidades. En 1969 viene ya lo que se conoce como Nochebuena, Año Nuevo, Día de Reyes, y como Fidel Castro estaba con un compromiso muy alto respecto de la cantidad de azúcar que tenía que entregarle a la Unión Soviética, y por la urgencia de la producción del azúcar, le dijo al pueblo que ese año, ese diciembre de 1969, no habría celebración de Navidad. Y fue como algo, una decisión y como algo extraordinario que la población al final quizás comprendió un poco, de que ese año no habría esa celebración porque ya tendrían que dedicarse en todo ese tiempo al cultivo de la caña de azúcar para poder cumplir los compromisos contraídos con el líder comunista de la Unión Soviética. Y así ocurrió ese año, no hubo mayor celebración, más que ellos sí, porque esos dirigentes de la revolución y demás, por supuesto, celebraron en familia, pero el pueblo tuvo que pasar ese tiempo en la producción del azúcar, porque en esos tiempos, precisamente de frío y demás, cuando más productiva es esa gramínea. Los años subsiguientes no hubo celebración de Navidad tampoco. Es decir, ya no solo fue ese año, sino que los años siguientes tampoco hubo celebración. Y algunas personas me decían en la República Dominicana, ¿por qué no? Bueno, por varios factores. Quizás el factor o uno de los factores más importantes es porque no hay con qué celebrar. Es decir, en Cuba no hay recursos para la subsistencia diaria, para el día a día, para vivir, para alimentarse.
entonces mucho menos para esas celebraciones. Y esto tiene relación con la crisis que en los últimos años, y yo diría prácticamente en toda la vida de la revolución, ha tenido el país. La falta de los dulces, la falta de las frutas tan populares en este periodo de Navidad, eso es muy difícil de conseguir en Cuba y por tanto, ¿de qué celebración se podría estar hablando? Esta prohibición de las Navidades, de la celebración de las Navidades en Cuba, dio un giro en el 1997 porque se anunció la visita de el pontífice Juan Pablo II a Cuba y por tanto el gobierno, como una manera de hacer ciertas concesiones a las peticiones de la iglesia y demás, pues en 1997 Fidel Castro anunció que sería restablecida la celebración en el sentido de día feriado para que las personas pudieran celebrar la Nochebuena. Y ya de esa manera entonces se estaba cumpliendo con o preparando el terreno para la visita del Papa, que fue en enero de 1998. Enero de 1998 el Papa visita Cuba y a partir de ahí ya hay como unos días que los trabajadores, que las personas en el país lo pueden tomar para la celebración. De hecho, ¿en qué estado se encontraba el país y las personas cuando el Papa visita Cuba? Eso aparece muy claro en los discursos, en las palabras de la iglesia, pero yo creo que la voz principal que dice lo que está pasando y dice el por qué el país no celebra y dice una cantidad da una cantidad de datos y de informaciones al padre en Santiago de Cuba, fue Pedro Maurice. Entonces Pedro Maurice se alza con este discurso que de hecho les voy a poner para mí el fragmento más significativo para que vean qué es lo que él dice y qué es cuál es la conexión que tiene con esto de las celebraciones. Veamos qué dice Pedro Maurice en ese momento. Le presento además a un número creciente de cubanos que han confundido la patria con un partido, la nación con el proceso histórico que hemos vivido en las últimas décadas y la cultura con una ideología. Son cubanos que al rechazar todo de una vez, sin discernir, se sienten desarraigados, rechazan lo de aquí, de Cuba, y sobrevaloran todo lo extranjero. Como pueden ver, él aquí hace referencia a lo que la revolución fue sembrando desde el inicio y a lo que la revolución fue estableciendo como para prohibir festividades, celebraciones, alegrías como esta de la Navidad. Fíjense la confusión, y es lo que sigue habiendo, porque es lo que actualmente vivimos. En Cuba muchas personas te catalogan, si tú por ejemplo te vas del país, por ejemplo como el caso mío que salí del país, bueno pues ya muchos, sobre todo los comunistas por supuesto, muchos de los comunistas consideran que ya yo no soy cubano. Es decir, mi condición de cubano la están subordinando al hecho de que yo sea un defensor del comunismo. Eso es así. Y todo estos conceptos de revolución, estos conceptos de fidelidad, están condicionadas o están establecidas a partir de que tú seas uno más de ellos, o por lo menos que tú defiendas las posiciones que tienen y su discurso. Entre esos discursos, fechas como estas es sustancial. Siempre recuerdo personas que tenían y tienen miedo, por ejemplo, a decir Feliz Navidad.
Y hay alguien que en la televisión una vez dijo Feliz Navidad, y eso le costó una sanción, varios meses sin trabajo por haber dicho Feliz Navidad. ¿Por qué? Porque en la televisión cubana, como en las escuelas, como en las instituciones del Estado, no se acostumbra, no se ve bien y no se permite que tú hables de Dios, que tú hables de Jesús, que hables de Navidad. Y aquellos que todavía tienen dudas al respecto, es bueno que sepan que muchas personas en Cuba, especialmente los testigos de Jehová, han tenido que cumplir prisión porque no están de acuerdo o el gobierno no está de acuerdo a que ellos tengan esa posición, por ejemplo, de no tomar las armas, o de que tus hijos no se coloquen una pañoleta, un distintivo comunista como parte del uniforme. Eso acarreaba o conllevaba, ha conllevado a que muchas personas, conozco algunas de ellas, han tenido que cumplir prisión porque no se les ha respetado esa fe, no se les ha respetado esa manera de ser y manera de creer que puede tener cualquier ciudadano en cualquier parte del mundo. Entonces, en este caso, con la Navidad, es una afrenta al católico, es un enfrentamiento y es un maltrato a las creencias de un pueblo cubano mayoritariamente católico, que desde 1959 se intenta que sea un pueblo ateo. Y de hecho, siempre recuerdo por tantos años en educación en Cuba que uno de los objetivos fundamentales del sistema educativo cubano es luchar contra todo tipo de fanatismo religioso. Y así está plasmado en los programas, así lo han concebido. Entonces, cualquier manifestación, cualquier actividad que sea en reconocimiento, en veneración de Jesús, de la Biblia, de la religión, no está permitido, y por tanto celebrar la Navidad es una simple ilusión. ¿Qué hace el gobierno cubano? Que creo que es significativo. Ellos ya eliminan la celebración de la Navidad, y para Año Nuevo, en vez de celebración de la Navidad, en vez de celebración del advenimiento del Año Nuevo, lo que celebran es triunfo de la revolución. Fíjense cómo utilizan la propia festividad, y el llamado es, de hecho lo hemos visto en muchísimos lugares, que las personas, en vez de decir viva el 1 de enero en el sentido de viva el nuevo año, dicen viva el 1 de enero, y así los comunistas lo han implantado en el país como esa fecha del triunfo de la Revolución Cubana. Pero no es porque viene el Año Nuevo o se puede celebrar de alguna manera sin hacer mención o sin esta alusión concreta a la revolución. Con el día 6 de enero ocurre algo significativo, y es que se borra, es decir, no es el día 6 el día de los niños, sino que lo trasladan a julio. En Cuba lo trasladan a julio, y el día 6 de enero, amén de lo que ha ido ocurriendo en los últimos años, el día 6 de enero ya no es el Día de Reyes. De hecho, no recuerdo, y tengo 3 hijos, no recuerdo, que nacieron todos después de 1983, no recuerdo nunca que para el Día de Reyes pudiera yo comprarle un juguete, entregarles algo con este motivo, o que vivieran esa ilusión de Santa Claus, de entrega de regalos y demás, porque no es posible. Y aquí está otro elemento, no solo en Reyes, sino en los diferentes lugares que por lo menos conozco, países, pueblos y demás. Veo que para el 24 de diciembre, para estas fechas cercanas al 24, hacemos regalos, hacemos intercambios entre colegas y demás, porque hay que cosas regalar. Pero ¿cómo hacer para regalar algo en Cuba a alguien si las personas no tienen ni leche
para tomar, digamos, las personas, los envejecientes, los niños, ni leche tienen. Entonces, si tú tienes que regalarles algo, como hago yo cada año que trato de regalarles algo a mi familia en Cuba, sin duda no es un regalo de esto que en otro país, en cualquier otro país es común con motivo de la Navidad. Los regalos que hacemos son aquellos que van a suplir una necesidad muy importante como es la salud y como es la alimentación. De las cosas que carecen, es de las que nosotros tenemos que ocuparnos ya en Navidad o ya el resto del año, porque el gobierno no tiene manera de darles. Y cuando ustedes ven que este gobierno cubano, en vez de, o desgobierno más que nada, cuando se acercan estas fechas, lo que organiza es una marcha el día 20 de diciembre, una marcha para qué y bajo qué concepciones, ¿no? ¿Qué se le da a ese pueblo que está pidiendo más que nada libertad, que está pidiendo comida, que está pidiendo agua, salubridad, que está pidiendo iluminación, que está pidiendo luz eléctrica, que está pidiendo la posibilidad de cocinar dignamente, no con carbón, no como leña, como veo muchísimas personas de mi familia cocinando, sino que ese pueblo cubano lo que está pidiendo ahora mismo, y usted que está en Cuba o fuera de Cuba y es parte de nuestra comunidad, sabe que lo que pedimos todos los cubanos en esta Navidad, hasta que se logre y siempre, es libertad. Que la gente tenga libertad para producir. Porque si la gente tiene libertad para producir, va a poder celebrar la Navidad y va a poder alimentarse, no solo en este tiempo, sino siempre. Entonces, Cuba no puede tener Navidad porque no tiene los recursos, porque no tiene la libertad para hacerlo. Pero, y con esto creo que es lo más importante, porque en Cuba la gente no tiene alegría. Y usted, para celebrar con menos o más, con un pollo, con un cerdo que no lo tienen, con una cerveza o con un trago de café, usted lo que más necesita es alegría. Lo que más usted necesita es alegría. Lo que más usted necesita de este tiempo es el abrazo solidario. Es las personas que son de su familia, que son sus amigos, usted lo necesita. Y con esta fragmentación que ha provocado el comunismo en Cuba, que es como si usted tomara un puñado de maíz y lo tirara desde el cielo, y es lo que ha hecho con el pueblo cubano, regarnos por todo el mundo. Yo creo que no es posible pensar en alegría. Cuando yo tengo a mis hermanos en Cuba, cuando hay personas que tienen su abuelito enfermo, cuando hay otros que tienen a sus padres lejos. ¿Por qué? Por la necesidad de emigrar. Y yo sé que las clarias, como les decimos a los defensores del comunismo que atacan por acá, por las redes, van a decir por qué se fueron. Se han ido porque sí, porque han tenido que irse buscando libertad y buscando comida, buscando oportunidades de que sus hijos no vivan lo que han vivido ellos, lo que hemos vivido nosotros por más de 60 años. Entonces, estas son las razones. Cuba no tiene Navidad en el 2024 porque no tiene recursos, porque el gobierno no le facilita nada, porque no tienen esencialmente amor y alegría. Amor de esas familias porque han tenido que irse y alegría para la celebración. Sin estas cosas es muy difícil tener una Navidad en Cuba. De todas maneras, desde acá, desde este canal, donde lo que más hay es libertad, deseo que el 2025 sea un año, no para la solución de los problemas de Cuba, porque sabemos que el comunismo no los va a resolver, que sea un año para la libertad y que diciembre del 2025 pueda el pueblo cubano celebrar con todos los recursos necesarios, pero sobre todo con libertad y alegría. Así que muchas gracias, y a usted que la tiene, feliz Navidad. Para usted que no la ha logrado, deseo también que en un momento le llegue esa libertad y esa felicidad que todos esperamos tener en Navidad.